Profecías de Leonie van den Dyck. Leonie era una mujer de carácter fuerte que mostró una piedad inmensa y una devoción total al cielo. Por supuesto, ella será posteriormente controvertida y calumniada. Leonie Marie van den Dyck nació el 19 de octubre de 1875 en Idegem, un pueblo pequeño de Bélgica, a unos 40 kilómetros de Bruselas. Poco se sabe de su infancia. Provenía de una humilde familia, profundamente cristiana. Por lo tanto, Leonie tuvo que empezar muy joven a trabajar como señora de la limpieza en Bruselas. Todas las personas que se codearán con ella durante su vida le darán el diminutivo de Nieke. Antes de cumplir 18 años, se casó con Franz de Spiegeler, un albañil. Poco después de la boda, la joven pareja se mudó a una casa en Onkerzele, un pequeño pueblo a pocos kilómetros de distancia. Al final de la calle donde vivían, cerca de la iglesia, hay una gruta, réplica de la de Lourdes. Arriba hay una pequeña capilla que jugará un papel importante en la vida de Leonie. Franz, su esposo, trabajaba mucho, pero también tenía tendencia a beber demasiado y un carácter violento. Cuando regresaba del bar, Leonie a menudo tenía que recibir golpes. Esto no impide que Nieke dé a luz a 13 hijos. Desafortunadamente, las condiciones de vida de esa época eran muy duras. 4 de sus hijos murieron en la infancia. Poco después del nacimiento de la última hija, su esposo heredó una gran suma de dinero. Leonie se dijo a sí misma que este evento finalmente significaba el comienzo de una vida mejor. Lamentablemente, fue todo lo contrario. Su esposo se quedó con el dinero y se marchó de casa para vivir otra vida. Fue un duro golpe para ella. Se encontraba sola, con 9 hijos que alimentar, en un momento en que la asistencia social no existía y, además, en la región económicamente más desfavorecida de Flandes. Leonie no tenía mucha educación, solo sabía leer. Por lo tanto, trabajó constantemente para poder satisfacer las necesidades de sus hijos. Durante el día era ama de llaves y cuando regresaba a casa por la noche no paraba. Liaba cigarrillos hasta altas horas de la noche para una fábrica cercana y a veces lo hacía hasta el amanecer. A pesar de esta vida tan dura, Leonie no se quejaba e iba todos los días a rezar el rosario a la capilla que estaba encima de la réplica de la Gruta de Lourdes, y todos los sábados ofrecía sus servicios para limpiar la iglesia, pero lo hacía voluntariamente. Los niños crecieron y todos encontrarían trabajo. Finalmente, apoyarán indefectiblemente a su madre, especialmente Gilbert. Desafortunadamente, un día, cuando regresaba a casa desde el trabajo, se encontró con 2 personas borrachas que peleaban violentamente. Gilbert no pudo soportar la escena y decidió separarlos para evitar algo peor. Pero uno de los borrachos tomó un ladrillo y lo golpeó con fuerza en la cabeza. Gilbert no se recuperó. Todas estas pruebas nunca socavaron la piedad de Leonie. Es importante resituar el contexto histórico de Bélgica en aquellos momentos, porque permitirá comprender mejor por qué Leonie encontró una fuerte oposición de muchas personas. Era el año 1933 y acababan de suceder apariciones de la Virgen que causaron un gran revuelo. Primero fueron las de la Virgen con un corazón de oro, en Boreng. Justo al final de estas apariciones comenzaron las de Vano, donde María será llamada la Virgen de los Pobres.
Y además, había una serie de personas que decían ver a la Virgen por todo el país. Había muchos impostores que intentaban aprovecharse de la creencia popular para ganar algo de dinero. Era el 4 de agosto de 1933 y Leonie iba a la capillita, como todos los días, a rezar el rosario. Durante su oración, vio una gran luz blanca y plateada. Al principio tenía miedo y se preguntó si no estaba loca. Luego habló de ello con un vecino en el que confiaba y él le aconsejó que no dijera nada. No era el momento de hablar de apariciones después de todo lo que había pasado en los últimos meses. Por lo tanto, Leonie guardó silencio. Pero cuando regresó al día siguiente para orar, vuelve a ver esa hermosa luz blanca y azul plateada. Ella trató de no prestarle atención, pero fue muy difícil porque la luz le provocaba una gran emoción que no podía explicar. Ella pensó que sería algo eventual y que pronto terminaría, pero todos los días cuando regresaba, la luz todavía estaba allí. Y el 9 de agosto, cuando llegó cerca de la ermita, vio aparecer una luz plateada y roja de indescriptible belleza debajo de un álamo. Bajo esta luz, nota entonces una gran esfera gris y azul. Luego quedó atónita al ver a la Virgen María descender del cielo y pararse en esta luz sobre esta esfera. Entonces cayó de rodillas ante María. Leonie dirá que tenía el pelo largo y rubio y que se podía ver sobresaliendo de su velo blanco. Llevaba una corona sobre su cabeza y un largo velo blanco, como la nieve, que la cubría hasta sus pies. Su cintura estaba rodeada por un cinturón azul pálido y su vestido era blanco. Durante esta aparición, María le entregó un mensaje: ora y haz penitencia. Ella le pidió a Leonie el restablecimiento de la tradición de honrar a Nuestra Señora de los Dolores, devoción a los sufrimientos de la Virgen, que se remonta al siglo III, según los historiadores, aunque oficialmente aparece en el siglo XI. Se rinde homenaje a los grandes dolores soportados por la Virgen María como corredentora del género humano. Muy a su pesar, la noticia se extenderá y todo el pueblo de Onkerzele será informado rápidamente. Pero eso no cambia los hábitos de Leonie, que todavía iba a rezar a esta capillita todos los días. Una multitud creciente de peregrinos se reunía para seguir a Leonie y presenciar las apariciones. Las curaciones comenzaron a tener lugar y Onkerzele se volvió famoso. Atraídos por esta creciente notoriedad, los periodistas fueron al lugar y para muchas personas no era posible que Nuestra Señora se apareciese de nuevo en Bélgica. Algunos periodistas empezaron a burlarse de Leonie y de su falta de educación. Decían que era otro cuento de la Virgen que aparecía y se burlaban de la incultura de la vidente. Como resultado, muchos habitantes llevaron mal esta campaña de calumnias y comenzaron también a culpar a Leonie de todo esto. Sin embargo, ella no cambió sus hábitos y siguió orando e indicando lo que quería la Virgen. Ella no hacía negocio con lo que estaba pasando y cuando los peregrinos le ofrecían una suma de dinero en agradecimiento por una cura, ella inmediatamente la donaba al sacerdote o la ofrecía a proyectos destinados a la construcción de capillas. Pero el veneno esparcido por la prensa tuvo consecuencias. Las calumnias llovían sobre Leonie por todos lados. Se decía que se pasaba los días bebiendo en el bar, que estaba completamente loca. Cada vez había más gente que la insultaba cuando iba de camino a la iglesia. Algunos incluso le tiraron zapatos viejos. Un día, la tensión estaba en su punto álgido. Un grupo de vecinos
se unió decidido a acabar con todo esto. Pusieron sillas en la calle para evitar que Leonie avanzara. Comenzaron a insultarla y le decían que se volviera a casa. Los malos le tiraron piedras y una mujer que la odiaba se le acercó con el firme propósito de cortarle cualquier deseo de ir a la capilla. Luego la bofeteó violentamente. El dolor era agudo y Leonie bajó la cabeza. Entonces se sintió abrumada por el desánimo. Vivió una vida tan difícil que siempre estuvo dedicada al cielo. Pero, ¿por qué continuar ante tal efusión de odio? Tal vez sería mejor darse por vencida e irse a casa y esperar unos meses a que todo esto se calmase. De repente, sintió un calor dentro de ella. Surgió una emoción dulce y beneficiosa. Entonces Leonie pensó en las estaciones del Vía Crucis que le tocaron vivir a Jesús. Cuánto más difícil fue todo eso que lo que estaba pasando ella. Y Jesús nunca se quejó. También pensó en la Virgen María y comprendió su dolor, ver a su hijo pasar por tanto dolor e injusticia. Entonces Leonie se dijo a sí misma que nunca traicionaría al cielo. Ella nunca se rindió ante la maldad. Estas personas estaban perdidas y recordó la frase de Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Leonie luego levantó la cabeza y toda la multitud quedó en estado de shock. Cuando todos pensaban que no podía levantarse, su mirada estaba llena de determinación, fuerza y, sobre todo, amor. La mujer que la había abofeteado, al verla levantar la cabeza, decidió volver a golpearla. Pero, cuando fue a levantar el brazo, se dio cuenta de que ya no podía moverlo. Su brazo estaba completamente paralizado. Presa del pánico, ella huyó. Leonie, acto seguido, miró con amor a cada aldeano presente frente a ella. Entonces ella les dijo: voy a rezar, y aquí nadie me lo impedirá. Entonces todos los individuos presentes se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, de su mediocridad, de que se dejaron convencer por las habladurías de los periodistas, sin verificar nunca lo dicho. Muchos de ellos se habían unido para impedir que una mujer fuera a orar. Es más, una mujer con una vida difícil que crió sola a sus 9 hijos. Y no solo no les increpó, sino que los estaba mirando con amor. Ya no se atrevían a hacer nada y se daban cuenta de la mezquindad de sus acciones. Tomada por tal vergüenza, la multitud se dispersó muy rápidamente. Después de este incidente, nadie impidió que Leonie fuera a rezar. A partir de entonces, comenzará a tener visiones sobre eventos o personas. Como alma caritativa, prevendrá a algunos de los peligros y advertirá a otros de lo que les podría pasar. Y más gente acudía día y noche a pedirle que hiciera predicciones. Anunció el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero también el asesinato del rey Alberto I, y aunque su muerte fue considerada un accidente, su vaticinio todavía hoy siembra dudas. En total, hubo 36 apariciones públicas de María. La Virgen se presentó bajo diferentes nombres como Nuestra Señora de los Dolores o la Reina del Rosario. Después del final de las apariciones, Leonie seguirá yendo a rezar como siempre lo había hecho, en la capilla, y muchos peregrinos la siguieron, aunque María ya no apareciese. Sin embargo, hubo 3 eventos excepcionales que ocurrieron frente a cientos de personas. En diciembre de 1933 y en enero y febrero de 1934, como en Fátima y como en muchas otras apariciones, el sol
comenzó a bailar. Todos los peregrinos presentes en estas 3 ocasiones hicieron la descripción del sol, que cambiaba de color e inexplicablemente comenzaba a moverse. Este fenómeno tiene un significado profundo y está ligado a las apariciones de María en el siglo XX. Pero Leonie siguió viviendo una vida llena de sacrificios. Rezaba el rosario casi continuamente y hacía penitencia día y noche. Durante años durmió en el suelo por la noche para expiar sus pecados y los de su familia. Su vida pasó por notables periodos de ayuno, durante los cuales no podía tragar nada excepto la Sagrada Comunión. Aunque es menos conocido, también tuvo los estigmas de la crucifixión de Jesús. En particular, la herida en su costado le causó un gran dolor. Leonie podía comunicarse con personas que estaban a cientos de kilómetros de distancia. Compartió así un vínculo profundo con la venerable Teresa Neumann. Leonie dijo de ella que eran muy amigas, en espíritu, por supuesto, ya que nunca se encontraron físicamente. No hay distancia para nosotras, explicó Leonie. No necesitamos palabras para entendernos. Se dice que Teresa llamó un día a un sacerdote a su casa, a quien le confió un paquete que debía entregar a Leonie van den Dyck. Desde su cama había informado al sacerdote sobre la ruta a seguir de tal manera que éste no tuvo que pedir indicaciones ni una sola vez. Al igual que el Padre Pío, Leonie también tenía el poder de estar en varios lugares al mismo tiempo. En una ocasión, la nieta de Leonie estaba posando en el jardín para ser fotografiada, y aquello no era tan común como lo es hoy, y cuando se tomó la fotografía, comenzó a pensar: abuela, es una pena que no estés aquí para posar conmigo en la foto. Y cuando revelaron la foto, la sorpresa fue ver a Leonie junto a su pequeña. Además, si te fijabas en los detalles, se veía que las piernas de Leonie no aparecían. Al principio usó su don de profecía para advertir a quienes venían a visitarla. Les advirtió de los peligros que corrían por su mala vida, de sus abusos y excesos, pero en general no sirvió de nada. Llegaron a verlo como una diversión para tener predicciones, y ella no pudo soportarlo, así que decidió no anunciar nada a nadie. Su desilusión también afectó a los que sanaron y no cambiaron nada en sus vidas. En lugar de agradecer al Señor y usar esta nueva oportunidad para vivir una vida magnífica, los milagrosos retomaron una vida similar y nuevamente comenzaron a beber, fumar o hablar maldad. Leonie dijo que se ofreció para sufrir por el pueblo, que sufrió día y noche, rezó y ayunó, y la gente no escuchaba. También sabía y vio que su sufrimiento había sido inútil para tanta gente, y desde entonces no podía ver a nadie. Estaba disgustada. Repetía constantemente el mensaje de la Virgen: orad y haced penitencia, porque pensaba que todo estaba escrito en esta frase tan simple. Pero eso no interesó a mucha gente, por lo tanto, recibía cada vez a menos gente, a excepción de una persona con la que estableció un gran vínculo de confianza. Era Gustav Schelling. Se convirtió en su confidente y luego en su biógrafo. Muchas de sus visiones solo se hicieron públicas a pedido suyo después de su muerte. Sin embargo, hay 3 secretos que Leonie no quiso contarle a su biógrafo. Ella había dicho sobre este tema que se los revelaría en la víspera de su muerte, pero Gustav no estaba presente cuando ella se fue. Murió en total soledad el 23 de junio de 1949, y estos secretos permanecerán así para siempre.
Profecías de Leonie. Nuestro dinero se volverá completamente inútil debido a una hiperinflación. Ella vio el papel moneda tirado por las calles porque la gente ya no podía usarlo. La Segunda Guerra Mundial terminó con una bomba atómica. La Tercera Guerra Mundial comenzará con una bomba atómica. En algún momento estallará una especie de plaga, una nueva enfermedad que no se puede tratar. Se introduce un confinamiento. En este momento también hay hambruna. La gente estará muy delgada. Cuando esto ocurra, una fuente brotará de la gruta. Ahora veo el mundo entero, dice Leonie, y en todas partes veo el mismo espectáculo. En todas partes, montones de cadáveres muertos en masa. Esa era la visión de la epidemia de enfermedades que Dios había hecho caer sobre el mundo si las naciones no se arrepentían. Leonie agregó que se tirarán al suelo, todos se inclinarán y reconocerán el dedo de Dios. Cuando eso sucedió, vi a todos los demás huir y encerrarse donde pudieron, presos de un gran miedo. Entonces vi grupos enteros de personas, grandes y pequeñas, ricos y pobres entre ellos, dirigiendo sus pasos, aterrorizados, hacia un Kerzele. Desde todas partes los vi venir, por caminos y carriles hasta el santuario. Los vi pasar como perseguidos por el susto, siempre mirando hacia atrás, como si hubiera algo terrible en sus talones. Estas criaturas estaban retorcidas, caminaban más de lo que iban, lloraban más de lo que hablaban. Las oraciones fueron gritadas en voz alta con terror. Todos estaban poseídos. Nunca había visto un pánico como ese. Estas sombras estaban completamente demacradas, como esqueletos vivos. Aunque he visto venir la enfermedad por todo el mundo, en visión, estaba aquí, en este lugar, y me paré frente a la ventana, y así vi a esa multitud llorando, sobresaltada, huyendo por aquí, directamente a la capilla. Sé que ya estaré muerta. Si eso sucede, algo muy milagroso sucederá allí arriba, en la capilla. Un gran milagro, en el que la epidemia de enfermedades se detendrá. Leonie habló del comunismo como el terror rojo, que también llegará a Europa. Nuestra salvación radica únicamente en la oración y en la penitencia. Leonie habló sobre el castigo que vendrá sobre muchas grandes ciudades. La misa dominical está cada vez más descuidada y una nueva ola de fornicación está descendiendo sobre el mundo, mientras que el abuso del matrimonio está aumentando en gran medida. La gran ciudad de París será destruida por el fuego, al igual que muchas otras ciudades. Lo que sucedió en la guerra es un juego de niños con lo que aún está por venir. Debido a la ausencia de la misa dominical, debido al trabajo dominical, debido al matrimonio y la fornicación, tremendos castigos vienen sobre la gente. Finalmente, para demostrar que nunca había mentido, Leonie hizo una última profecía. Predijo que su cadáver no se corrompería y que esto sería una prueba de lo que había pasado. Y en 1972, 23 años después de su muerte, un comité de amigos de Leonie fue autorizado para exhumar el cuerpo, y todo ello en presencia de un equipo de filmación de la televisión belga. Grande fue el asombro. El cuerpo no había perecido, había permanecido intacto, y esto a pesar de que su cuerpo no había sido preparado ni embalsamado de ninguna manera.